frente a la inyección electrónica, a explicar un poco la gestión del motor, problemas básicos en el mercado venezolano que han sucedido, cómo solucionarlos, herramientas nuevas de diagnóstico o nuevas tecnologías para hacer diagnósticos automotrices. Y, por favor, ok, expliquemos un poco el funcionamiento de la gestión electrónica. Sucede como, la gestión electrónica es como el cuerpo humano, siempre he dicho yo. Uno tiene un cerebro, ¿verdad? Uno tiene unos sensores, unos neurotransmisores que pueden medir temperatura, uno puede escuchar, puede visualizar entre los ojos. Esos son los sensores, ¿verdad? Esos sensores pueden ser bien presiones, temperaturas, magnitudes físicas o químicas en el motor de combustión interna para poder ser analizadas por una unidad de control que es un cerebro, así como tal cual es nuestro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos frío? Oye, nos arropamos. Eso es lo que hace la computadora del motor. Tal cual, dependiendo de la información que recabe los sensores, ella va a hacer una actuación. ¿Qué es un actuador? El resultado de lo que sense. Por ejemplo, un sensor MAP que mide la presión atmosférica, ajusta el combustible dependiendo de la cantidad de aire que ingresa al motor. La computadora al indicar los inyectores, mira, vas a inyectar tanta cantidad de combustible en tal determinado tiempo, porque es lo que está leyendo el sensor MAP. Si el sensor MAP está defectuoso, esto se va a ver influenciado, ¿correcto? Si esto se va a ver, está defectuoso, los dos se van a ver influenciados. ¿Okay? Es cuestión de hacer un diagnóstico para poder determinar de dónde proviene la falla. Algo interesante, ¿verdad? Es que hay muchos problemas ahorita en el mercado venezolano por repuestos chinos, ¿verdad? Repuestos, bueno, de mala calidad, no hay una gestión de la calidad de los repuestos, y es por eso que hay muchos mercados en Venezuela de temas de diagnóstico electrónico y programaciones electrónicas. No sé si ustedes en un momento han visto esta luz en el tablero, la famosísima, ¿saben cómo se llama? Bueno, ya saben. El check engine, el dolor de cabeza de todos los mecánicos y técnicos. ¿Qué es el check engine? ¿Y por qué aparecerá el check engine? ¿Qué es lo que realmente sucede? Antes, obviamente, existían sistemas de carburación, ¿okay? Era un carburador donde pasaba aire y combustible, ¿verdad? Hacía la mezcla aire y combustible hacia el motor encendido y todo eso. ¿Qué sucede? Que ese tipo de sistemas generan mucha contaminación y no era una relación exacta de aire y combustible en los motores, ¿okay? Y era un sistema que fallaba, por ejemplo, en una subida, ¿okay? Si subías al Alipán, si subías al Ávila, el carro empezaba a fallar, si ibas a la Guaira, el carro empezaba a fallar. Ya lo voy a explicar por qué. Sucede algo muy interesante, que no se han escuchado hablar del AFR, la mezcla estequiométrica. ¿No? Un poco. Entonces, les voy a enseñar por qué aparece esa luz. Esta luz, los ingenieros la diseñaron, pensaron, oye, mira, hay un problema en el motor, no simplemente que hay un problema en el motor, sino hay un problema en la combustión del motor. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Cuando hay algo que se llama mezcla estequiométrica, ¿okay? Que es una relación que tiene, en este caso, el combustible, que es la gasolina, que es más utilizado, que es de 14.7 partes de aire por una gasolina. En el caso del combustible, cada combustible tiene su relación estequiométrica. El etanol tiene su relación, el diésel tiene su relación, el metanol tiene su relación. ¿Okay? En el caso de la gasolina es 14.7. ¿Qué quiere decir eso realmente? Que por 14 partes de aire va a haber una de combustible. Si esa relación se ve influenciada por factores externos, como presión o temperatura, va a fallar el motor, ¿verdad? Porque el motor es lo que está consumiendo esa relación. ¿Okay? Entonces, al variar esa relación, influencia en el consumo de combustible. ¿Y eso qué pasa si aumenta el consumo de combustible? Genera más contaminación, ¿verdad?
Entonces, a los gobiernos, a los nuevos sistemas no les conviene que generen más contaminación por temas ambientales y básicamente cuando hay una falla o una diferencia en la mezcla del combustible, aparece la luz check o MIL, el check engine. ¿Es muy rica o Si es muy rico o es muy pobre. tiene que ser homogéneo? Tiene que ser tratar de ser lo más homogéneo posible, ¿okay? lo más cercano a la relación. Este es un sistema, ¿verdad? Pasa la diapositiva, por favor. Okay. Este es un típico conector, ¿verdad? Que lo usan la mayoría de los carros. Conector OE2 o DLC, que en inglés sería Data Link Connector. DLC, Data Link Connector. El DLC. Conector DLC, conector de puerto de diagnóstico. Antes del 92 hacia abajo, del año 96 hacia abajo, los escáneres o equipos de diagnóstico electrónico utilizaban un puerto por vehículo, por marca. O sea que Toyota, Nissan, Hyundai, etc. necesitaban un puerto específico de la marca para poder tú diagnosticar el vehículo. ¿Qué pensaron los ingenieros? Oye, en vez de sacar un conector para cada marca, vamos a solucionar ese problema y vamos a generar un conector universal para que todos los técnicos puedan solucionar sus problemas y conectarse con los módulos de control. Este conector, ¿verdad? Uno conecta un interfaz diagnóstico, escáner, un equipo que se conecta con el cerebro, que es lo que mencionamos anteriormente. ¿Para qué nos queremos conectar con el escáner al cerebro, que es la computadora móvil de control? Para poder ver la mezcla estequiométrica o los factores que influyen en la combustión del motor. ¿Cómo se ve influenciado esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Entonces, algo muy interesante, ¿verdad? Que es que con esto podemos ver realmente lo que está pasando en tiempo real, lo que está pasando en el motor, con los sistemas de inyección electrónica y sistemas del motor. Toda la información de los sensores, actuadores, la podemos leer mediante el conector OE2 con el escáner. Podemos ver los datos en vivo, podemos hacer reajuste de parámetros, etc. Esto es realmente un puerto que se comunica entre el escáner. En este caso tenemos un Autel AP200, te muestra. Ahorita voy a mostrar otros equipos, pero es básicamente este conector OBD, el cual te permite comunicarte con cada uno de los módulos de control. También tenemos otros equipos, por ejemplo, este es un BSM2, ¿verdad? También nos permite, claro, equiparte un cable que se conecte igual a la unidad de control. Esto, ¿verdad? Este es otro. Este es el puerto OE2. Te voy a explicar qué es esto, para qué es este equipito. Tenemos esto. El dinosaurio. Vamos a ver aquí. Hacían los escáneres antes. Lo avanza la tecnología, como pasamos de esto a esto. En un momento de historia pasamos de esto a esto. ¿Okay? Esto es un MDI, un test line, un T2, escáner de agencia de Chevrolet. Ya ahorita está en desuso y otras herramientas de diagnóstico y programación de la marca Chevrolet. Pero esto es lo que se utilizaba antes para programar ese tipo de vehículos. La demostración es cómo evolucionamos en tecnología de pasar a un equipo, una interfaz de diagnóstico que ocupaba mucho espacio, pesada, etc., a una interfaz de diagnóstico más accesible, incluso un precio más accesible, mayores funciones en tecnología. Y ya
ya son bidireccionales. ¿Cómo? Bidireccionales. Que no solo ves lo que te dice la ECU, sino que tú le ordenas a la ECU, préndeme las luces. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que hay algo, una problemática que sucedió, que los vehículos fueron haciendo más tecnología, ¿verdad? Y los ingenieros se dieron cuenta de que la cantidad de cables iba incrementando. ¿Qué pasa si incrementa la cantidad de cables? Incrementa el peso del vehículo. Entonces, influye también en la potencia y desarrollo del vehículo. Y el costo. Entonces, y en costo de fabricación del vehículo. Entonces ellos pensaron, oye, vamos a hacer un sistema en el cual utilicemos un cable para pasar información a través de él. Y crearon protocolos de comunicación que son las redes CAN, CAN-BU, LIN-BU, etc. Entonces usan un solo cable o varios cables, pero para diferentes usos, un solo cable. ¿Okay? Entonces por ahí pasa información, lo hicieron para disminuir la cantidad de cable y el peso del vehículo. Cuando tú haces una programación, que es una programación que tú lees la memoria de la computadora y tú le dices, yo quiero que tú hagas esto de esta manera, ¿okay? Yo quiero que todo funcione de esta manera. Ya tú estás programando, estás modificando parámetros de fábrica de la computadora, o sea, el cerebro del vehículo. Esta herramienta, esto, se llama HP Tuner, este es un MPVI-2. Esto se utiliza comúnmente para tener muchas funciones en las cuales un escáner para poder grabar todos los datos en vivo del vehículo, del motor, y otra función que es para poder editar y modificar los parámetros de la computadora, ya sea para temas de potenciación, eficiencia del motor. Realmente puedes utilizarlo para muchas funciones, pero principalmente son esas. Esta cajita, que se llama Print Out Box o caja de conexión, se debe utilizar en temas de programación. ¿Por qué? ¿Qué función hace esto? Cuando tú vas a programar, tiene para poder visualizar el voltaje de la batería. ¿Qué pasa? Que en esa transferencia de información, tú debes verificar el voltaje de la batería. ¿Por qué es tan importante el voltaje? Porque la computadora tiene un funcionamiento de no tener voltaje. Cuando se pierde ese voltaje o una caída de tensión, se pierde en transferencia de datos, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué pasa con la transferencia de datos? O muere el módulo o te molesta con el cliente. O el cliente se molesta contigo. Eso es lo que sucede y por eso es tan importante esta cajita, caja de conexión, a la hora de programar. Lo que estábamos hablando hace rato, pasa el dispositivo por favor, era el tema del AFR o la mezcla electrométrica. ¿Cómo la computadora sabe, verdad? ¿Cómo la computadora sabe cuando ella está equivocada? O sea, ella tiene en su memoria unos parámetros determinados que digan, esto funciona de esta manera. Hay tanta presión. Si el valor está fuera de rango, vamos a marcar un código de ETC. ¿Qué es un código de ETC? Un código que aparece cuando tú escaneas el vehículo en el escáner, que te aparece que hay un código referente a una falla de combustión. Ella lo detecta, oye mira, hay un valor fuera de rango, el sensor MAP de trabajar a tanta presión, o el sensor IAT a tanta temperatura, oye, está fuera de rango. Vamos a mandar un código de error para que la persona cuando venga a escanear vea que hay un problema en el vehículo. ¿Qué puede ser? Etcétera. Puede ser hasta el conector, el sensor, el cableado o el mismo módulo de control, la computadora. Ya es cuestión de diagnóstico y tú vas a hacer las pruebas pertinentes para poder verificar. Los mapas de inyección, no sé si han logrado ver esto en algún momento. Es algo interesante para mi parecer. Es importante saberlo, que es la raíz de todo esto. ¿Okay? Es lo que le dice a la computadora cómo debe hacer las cosas. O sea, es lo que le da órdenes a todo de cómo hacer las cosas. Tú puedes modificar esto.
Esto ya es algo, esta es la información de la computadora para dar órdenes. Básicamente en términos generales es eso. Esto se puede modificar, que es cuando tunean o modifican los carros para competición, temas de competición. O sea, ya viene estándar. Los ingenieros la hacen de una manera, las computadoras las hacen dependiendo del motor del carro. Sí, la información es estándar, ya cuando tú le haces la modificación, claro, por supuesto. Ya es otro. Pero es que las computadoras vienen programadas y esta información viene para el motor del carro. Si el carro es 6 cilindros, tiene tanta compresión, tiene tal tipo de combustible, tiene doble bujía, tiene etc. El ingeniero o la persona que diseñó el carro idea toda la motorización del carro a los mapas de inyección, que es todas las órdenes que debe darle al carro. Pues obviamente cada carro tiene su computadora y tiene su manera de gestionar la inyección electrónica. Esto se puede modificar, incluso hay computadoras programables o con este tipo de herramientas. No todas las marcas lo permiten, pero es una herramienta común en carros americanos. Chevrolet y Jeep Ford funciona bastante bien. Te permite modificar los parámetros de la computadora. ¿Okay? Ya sea, como dije, de temas de polarización, o incluso puedes borrar códigos de TC. ¿Okay? Es algo que puedes modificar. Hay partes en los mapas, donde salen de información, claro, es algo que sale en archivo hexadecimal, binario, es algo complicado de poder tú visualizar. Hay herramientas que te lo dejan más fácil, pero se puede hacer. Tú puedes borrar un código de TC de fábrica, encontrándolo en el mapa o en el archivo hexadecimal para poder eliminarlo. Es algo complicado de hacer, pero no es imposible. ¿Okay? Ok, esto es lo que estamos hablando de la relación estequiométrica, el AFR, el Air Fuel Radio. Vamos a escribirlo por aquí, AFR. Oye, no, te mando. Está como defectuoso. AFR, Air Fuel Radio. Air Fuel Radio. Bueno, aquí verificamos que es pobre, que es rico, que si tiene más dinero o tiene menos, no es nada referente a eso. Es si la mezcla es rica o la mezcla es pobre. ¿Qué quiere decir que la mezcla esté rica o esté pobre? Y que es el factor lambda. El factor lambda es un factor que es la misma relación estequiométrica, es 14.7 a 1. Esto es igual a lambda. Esta es lambda. Lambda es esta relación. ¿Okay? Cuando esto se ha influenciado por factores de aire o enriquecimiento de la mezcla, se ha influenciado, ya sea mezcla rica o mezcla pobre. ¿Qué quiere decir eso? Si entra mucho aire en el motor, por ejemplo, queremos instalar un sistema sobrealimentado, un turbo, por ejemplo, y no modificamos los mapas de inyección, ¿verdad? Va a suceder este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Por qué va a suceder este tipo de cosas? Porque cuando tú ingresas aire al motor a presión y no le metes a esa aire la cantidad de combustible que necesitas para que llegue a este valor, ¿verdad? El motor se va a pobre o a seco, una mezcla seca. ¿Y qué pasa cuando tenemos una mezcla pobre o seca? El motor o empieza a fallar o simplemente, dependiendo de la prestación del motor, se puede llegar a fundir por las temperaturas elevadas. El mismo combustible refrigera la cámara del motor. Es algo a tomar en cuenta. O el octanaje del combustible. ¿Qué es el octanaje? El octanaje es la capacidad de compresión del combustible. Es la capacidad que tiene el combustible antes de detonarse en el tercer tiempo del motor. ¿Ok? Eso influye enormemente en la lectura de la AFR. Esto lo mide un sensor de oxígeno, eso vale el tubo de escape. ¿Okay? Él mide esta mezcla que tú la puedes verificar en el escáner. ¿Okay? Entonces, cuando esto está fuera de rango, oye, aparece la luz 1000. Oye, hay un problema en la mezcla. Vamos a aparecer la luz 1000, te aparece en el escáner, en el tablero,
Te metes en el escáner, oye, mira, hay algo que está interfiriendo en esta mezcla estequiométrica. ¿Okay? Ya tú debes buscar las herramientas o conocimiento para poder determinar qué es lo que está fallando. Aquí podemos ver una gráfica de, por ejemplo, cuando la mezcla es pobre, hay una economía de combustible, ¿verdad? Cuando es rica, hay un mayor consumo de combustible y así varía la mezcla estequiométrica. Pasa en este sentido. Okay. Esta es una herramienta que se usa en temas de potenciación y diagnóstico también, que se llama Wideband. ¿Okay? Este tiene un sensor de oxígeno de banda ancha de 5 cables que te mide en tiempo real esta relación estequiométrica. ¿Okay? Esto se utiliza para medir cuando tú varías o modificas los valores de los mapas o la inyección electrónica se ha influenciado el AFR, que es más perfecto para que lo vean. Dice Air Fuel Radio. ¿Okay? Eso ya es un sensor de oxígeno, casi yo tengo ya montado en un vehículo. Eso es para verificar eso. Hay marcas. Otra cosa que hay que destacar, que hay marcas que poseen su propio escáner. ¿Okay? Hay escáneres multimarcas, en el cual tú puedes acceder a muchas funciones, y no voy a decir que no. Hay herramientas de diagnóstico que tienen muchas funciones, a pesar de ser multimarcas, pero hay una diferencia, de que no todo lo puede hacer el escáner multimarca, por si no existiera escáneres o equipos de diagnóstico directamente de una sola marca. Por ejemplo, aquí tenemos un BSM2 de Ford, interfaz de concesionario de Ford, el cual puedes hacer programaciones que obviamente un escáner multimarca no puedes hacer. Tenemos un String o Mini SI JL534 de Toyota, que es el escáner de fábrica de Toyota. ¿Qué alcance tiene ese? Oye, tiene y no tiene, sinceramente. Lo he visto que funciona con Lexus. Con Lexus y unas programaciones con un Yaris, que tuve una vez. Tiene funciones por CAN bus. Puedes modificar, por ejemplo, en determinado momento te encienden las luces o los elevavidrios se suban cuando tú abres la puerta. O sea, puedes modificar ese tipo de cosas aquí. Este es un BCDS del grupo VAC, es básicamente lo mismo. El grupo VAC son carros europeos, Volkswagen, etc. Volkswagen, Audi, todo grupo europeo. Estamos en eso. El auto de la P200. Con el sistema operativo Autel, sí. Hay otro que es bastante bueno, que es con el software Jackson Pro, el Launch, que realmente no interesa la carcasa del dispositivo, lo que importa es el chip interno que trabaje con Jackson Pro. Porque está el AC Jack 2.0, 3.0, el TinCar Pro, etc. Lo que importa realmente. No dejan de ser tampoco. Sí, no. Lo que realmente importa es que tenga el software Jackson Pro, que es tremendo equipo, un escáner de gama media alta, yo lo podría decir, porque ya tiene funciones especiales. ¿Qué son esas funciones especiales? Que tú, cuando te colocas la interfaz del escáner, puedes hacer pruebas de actuadores, activar un electroventilador, por ejemplo, para diagnosticar sistemas de refrigeración, control de una bobina, todo lo que sea lo que estaba diciendo el amigo aquí presente, lo del freno de mano, ¿okay? Lo puedes retraer, puedes aumentar o disminuir el ciclo de trabajo del actuador. ¿Okay? Eso es otra cosa a tomar en consideración. El balance del motor. El balance del motor, por equilibrar de potencia. Verificas inyectores, o sea, por supuesto, a ver cuál es el que está ahí, tú sabes. Otra herramienta para eso es el osciloscopio. Ya es más electrónica. Sí. Mira, tú con un osciloscopio puedes medir si un motor está en tiempo.
Un osciloscopio puedes medir CKP, CMP, posición de árbol de levas, posición de cigüeñal, conectas y comparas las señales. ¿Okay? Comparas las dos señales con sus atenuadores para evitar ruido electrónico. Mides, verificas y ves si el carro está en tiempo. Si está desfasado, lo puedes verificar en el osciloscopio. Incluso un carro con herramientas de diagnóstico, por ejemplo, esto es